Amigos, tengan muy buenas noches. Comenzamos nuestra lección divina. Ahora vamos a tocar los puntos del misterio de Pentecostés. Vamos a empezar con nuestra oración al Espíritu Santo, el Veni Creator Spiritus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo y la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. Con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a introducirnos entonces en la cita que corresponde a al misterio de Pentecostés. La vamos a encontrar en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Así que empezamos nuestro texto. Y bueno, desde ya, como siempre, hacemos primero una lectura tranquila, después reposada, y después de esto vamos a hacer también una lectura por ciertas frases, versículos, y al final ya vamos a ir explicando lo que es justamente nuestra lección, ¿sí? Bien, empezamos entonces, Adán. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, amigos. Empezamos nuestro texto. Entonces, leemos tranquilamente. Traten ustedes entonces de anotar palabras o frases que no entiendan o que vean que tienen un sentido, o que tal vez no le encuentran ustedes el sentido, o que les generen dudas, o bueno, ustedes ya pueden ver cosas que les puedan ayudar también para comentar. Y como siempre, esperamos siempre sus comentarios, sus preguntas, sus ideas, ¿no? Porque la lección es justamente eso es un rezar con la palabra de Dios y es un poco aprender la palabra de Dios. Bien, empezamos entonces. A ver, de la lectura de los Hechos Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 21. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frígida, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están repletos de vino. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro que os voy a decir, prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta.
Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo, y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien. Primera vez entonces que tocamos este texto. Vamos a ahora tranquilamente a leerlo con detenimiento. Como no vamos a tocarlo todo, yo diría solamente que leamos hasta tal vez el versículo 8, ¿sí? Y después, bueno, intentaremos dar algunos alcances de nuestra lectura, ¿sí? Entonces ahora leemos frase por frase, palabra por palabra, agarrando versículo por versículo y haciendo un momentito de silencio como para poder anotar, los que quieran anotar alguna cosa con papel y lápiz, ¿sí? Empezamos. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Bueno, empezamos entonces con nuestra lección, ¿sí? Vamos a ir comentando algunas cosas que valen la pena como para poder dar alcances. Evidentemente esto no lo podemos tocar en una sola fecha, en un solo momento, pero sí vamos a dar algunos puntos que nos ayudan, principalmente basándonos en la lectura, ¿cierto? Porque podríamos hablar del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, podríamos hablar lo que enseña la dogmática acerca del Espíritu Santo, pero aquí como estamos no haciendo una clase de teología, sino principalmente un recurso a lo que nos enseña nuestra doctrina cristiana, los santos padres, ¿no? Y la Iglesia Católica, frente a este texto, entonces vamos a tratar de buscar en el texto el sentido de lo que es el misterio de Pentecostés, ¿sí? Está bien, dice padre. La primera cosa que tenemos que decir, entonces tú vas prestando atención a ver si hay algún comentario, alguna preguntita o algo así, ¿ya? Sí. Bien, la primera cosa que debemos de decir aquí es hablar acerca del término Pentecostés, ¿sí? Porque si tú lees, dice, como si todo el mundo conociera, ¿no? En el primer renglón dice: al llegar el día de Pentecostés. Ya, muy bien. ¿Qué era Pentecostés? La primera cosa que tenemos que plantearnos aquí, ¿qué cosa era Pentecostés? Los judíos tenían 3 fiestas importantes, ¿ya? Inclusive fiestas de peregrinación. La primera y más importante era la Pascua, ¿no? Ya. La Pascua que, bueno, la habían festejado 50 días antes, ¿cierto? Claro. Bien. Después, la segunda era esta, que era la fiesta llamada de Pentecostés o fiesta de las mieses, o también llamada fiesta de las semanas. ¿Ya? Entonces tiene varios nombres. ¿Por qué fiesta de las semanas? Porque 7 semanas después de la Pascua
celebraban esta fiesta. Inclusive hay autores que hablan inclusive en el día, ¿no? Porque era en domingo, no era en sábado, no era en otro No. día, era después del día, del día solemne de la Pascua, Ya. se contaba 50 días, ¿no? Y el día que correspondía, ¿cierto? Después del descanso sabático, el primer día, que era el domingo, se festejaba esta fiesta, que era la fiesta de las semanas, 7 semanas, por eso se llama así, fiesta de las semanas. Después, ahora, hay algunos que dicen que según la costumbre de los judíos de la diáspora, o sea, de los judíos que no vivían en Tierra Santa, le llamaban fiesta de Pentecostés, porque el término es un término griego, que habla más bien de 50 días, ¿no? Pentecostés se habla más bien de 50 días y no fiesta de las semanas. En cambio, el término fiesta de las semanas era un término o una frase que se utilizaban principalmente la gente de allí, la gente de Jerusalén, la gente del pueblo de Israel. Entonces, fiesta de las semanas, fiesta de los 50 días, pero la fiesta también era llamada fiesta de las mieses o fiesta de las cosechas. Ya, ok. Entonces, porque era justamente el tiempo en el que empezaban a aparecer los primeros brotes de las cosechas, o sea, las primeras cosechas empezaban a salir y empezaban a recoger. Y el pueblo judío se convertía justamente en segador, ¿no? Acuérdate que eran pueblos agrícolas, ¿no? Claro. Entonces, muchos de esta gente se dedicaban a la agricultura. Entonces, este tiempo era el tiempo en el que empezaban ya a cosechar el trigo, ¿no? Que después serviría justamente para hacer el pan y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir en principio del tema de esta fiesta de las mieses, o de la fiesta de las semanas, o de fiesta de Pentecostés. La última fiesta, entonces habíamos hablado de la fiesta de Pentecostés, perdón, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las mieses, o de las semanas, o de Pentecostés, y después la fiesta de las tiendas, que era otra fiesta también que tenían los judíos, ¿ya? Bien, hasta ahí creo que podemos hablar entonces del nombre. Ahora tenemos que darle un sentido. ¿Por qué esta fiesta, ¿no? ¿Por qué Dios quiere manifestarse en esta fiesta? ¿Por qué el Pentecostés cristiano se da en esta fiesta? ¿Por qué no se dio en otra fiesta? ¿Por qué no se dio en otra? Bueno, primero que si uno se da cuenta aquí, Cristo cumple, ¿no? Y la obra de Dios cumple lo que las profecías anunciaron. Y aún así las fiestas cristianas están siempre en relación a las fiestas del Antiguo Testamento, y la relación es porque las fiestas del Antiguo Testamento son una sombra, son una imagen de las fiestas del Nuevo Testamento, ¿no? La Pascua judía es una sombra, es una imagen de la Pascua cristiana. Dios sacó a su pueblo, ¿no? De la mano de la esclavitud, de la mano del faraón, que era, un tiempo de esclavitud, un tiempo de opresión, y lo saca por medio del agua, ¿no? Mar Rojo, lo saca a la libertad y lo conduce en esa libertad hacia la tierra prometida. Eso es una imagen, es una figura, porque así también Dios al hombre, a la humanidad, a la naturaleza, ya no solamente, digamos, a este pueblo de los judíos, sino a este nuevo pueblo, ¿no? Este nuevo pueblo que es el pueblo cristiano, lo saca de la esclavitud del pecado por medio del agua, que es el agua del bautismo, lo hace caminar por el desierto, que es esta tierra, que es esta vida, y lo conduce a la tierra prometida, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, es la fiesta de la Pascua es una imagen, es una figura de la auténtica y verdadera Pascua que hizo Jesús. Así también, la fiesta de las cosechas tiene que ser una imagen de una fiesta de las cosechas cristianas. Entonces, me parece interesante, por ejemplo, aquello que el Papa San Juan Pablo II pone, parafraseando estos textos, en unas catequesis que tuvo antes del jubileo del año 2000 acerca del Espíritu Santo. Él habla de cómo hay que entender este tema de la fiesta de las mieses, ¿no? Cómo las mieses tienen que entenderse también en el sentido cristiano. Entonces, la primera cosa que nos tiene que llevar es, como esto es una alegoría en el sentido de que es una imagen, ¿no? Es una imagen que representa una realidad. Así entonces hay que ver la primera alegoría. Entonces yo te diría que busques San Mateo 13:3, que eso nos va a dar mucha pista, ¿no? Para poder entender este tema agrícola, ¿cierto? De las fiestas del Señor. Claro. ¿No? Mateo 13:3. Mateo 13:3 dice:
y les habló muchas cosas en parábolas. Bueno, ¿y qué más sigue? ¿Qué más? Dice, bueno, viene la parábola del sembrador ahora. Ahí está. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver. A ver, léete un poquito la parábola del sembrador, los primeros versículos al menos. Dice, decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Muy bien. Habla entonces del sembrador que va a sembrar. Y siembra en el camino, siembra en el piedral, o sea, en el lugar donde habían piedras, en el lugar donde habían arbustos, hierba, ¿cierto? Y después siembra en un lugar donde hay buen campo, y ese campo, después fíjate lo que dice al final de la parábola, ese campo da frutos, ¿no? Sí, abro. Claro, otras cayeron en tierra, el que tengo, sí, acá. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100 y otra 70, otra 30. Ya, entonces, la parábola del sembrador habla de la obra de Jesús. Ujú. Jesús es ese trigo, primero, Jesús es ese sembrador, Claro. primero. Pero también Jesús es el trigo que cae en los distintos tipos de campo, en el Claro. camino, en el lugar pedregoso, en el lugar de la maleza y en el buen campo, ¿no? Entonces ahí encontramos una primera alusión a lo que es esta imagen de las mieses, ¿no? Cristo entonces vino a sembrar como el grano de trigo, ¿sí? Se sembró él mismo, murió para dar mucho fruto, pero resulta que algunos son como el camino, que no permiten que entre ¿no? el granito. Claro, el grano. Otros son como el lugar pedregoso en donde queda abrasado, queda quemado el granito y no puede crecer. Por el sol. Claro, otros quedan fustigados por las hierbas, ¿no? Claro. Pero por llega un la momento en que cizaña. sembrado en buena tierra Da buen fruto. va a dar fruto. Claro. Y ese fruto, ¿cuándo se recibe? En la cosecha. Claro. Entonces, la mies, por tanto, Pentecostés, es el comienzo de la siega, es el comienzo de lo que es, digamos, de lo que se ha visto que ha hecho el sembrador. O sea, el sembrador ha realizado una obra, sembrar. Ese sembrío ahora da frutos, y ese fruto es la cosecha. Claro. Por tanto, el tiempo de Pentecostés en adelante es el tiempo de la cosecha. El tiempo de la iglesia es el tiempo de la cosecha. Léete, para que nos dé más luces, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35. Porque justamente hablando de esto, Jesucristo dice una frase que es fuerte, bien clara y precisa, y que nos va a dar muchas luces para entender justamente este asunto. Porque Pentecostés, entonces, la primera cosa que nos hace alusión, la misma palabra de Pentecostés, es justamente cosecha. Es tiempo de cosechar. Me ¿ya? dijo Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega. ¿Te das cuenta? Sí, pues es verdad. O sea, es una alegoría. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. Cristo ha muerto por nosotros. Y ha llegado el tiempo en el que esa muerte tiene que dar fruto. Claro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si da fruto, perdón, si muere, da mucho fruto, dice Jesús, en esa parábola chiquitita. Sí, claro, sí. Bueno, es justamente este el tiempo. Por eso es Pentecostés, es el tiempo de la cosecha. Ahora, fíjate cómo ahora nos ayuda mucho un salmo, que ahora no recuerdo qué número es, que dice, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, ¿no? ¿Cómo se llama? Poniendo la semilla, ¿no? Sembrando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas, o sea, trayendo ya todos los atados, ¿no? De toda la cosecha. Bien, me dicen que es el Salmo 126. Ya. Entonces, tenemos ese salmo hermosísimo que ya nos habla, entonces, ¿ves? Claro. ¿Quién es el que siembra llorando? Cristo, porque la pasión ha producido dolor. ¿Me entiendes? El dolor de la cruz, el dolor del sacrificio. Y ahora la iglesia sale canta las alabanzas de Dios, porque la obra de Jesús ha dado fruto. Ahora,
Hasta ahí está interesante, Claro, sí, ¿cierto? sí, sí, Bueno, claro, sí. pero ¿cómo es que llegue ese fruto? O sea, ¿quién es el que produce ese fruto? Claro, es la obra de Jesucristo. Pero ¿quién es el que enseña a cosechar? ¿Quién es el que empieza el trabajo de la cosecha? Es el Espíritu Santo que llega a los cristianos, que llega a la iglesia y que convierte este tiempo justamente en el tiempo de la cosecha cristiana para la gloria de Dios. Mm, ¿Te das cuenta? sí, claro. Es una cosa realmente muy bonita, Sí, muy llena, ¿no? O sea, ya aquí, ¿cuánto podemos nosotros quedarnos a contemplar, ¿no? A razonar además cómo Dios tiene sus tiempos, ¿no? sí, es verdad. No sabía tantas cosas de Sí, esto en sí, sí, Pentecostés. ¿No? tiene sus tiempos, claro, mira, ¿cómo tiene sus tiempos? Tiene su tiempo de siembra, un tiempo en el que, claro, cuando Dios lo supo ver, nos envió a su Hijo, como el grano de trigo, sembrado. Te das cuenta que todo es en alegoría, ¿no? Claro, Todo sí. es en parábola. Grano de trigo sembrado, y que esa siembra es una siembra generosa porque es para todo el mundo, aunque no todo el mundo lo va a recibir, no todo el mundo lo va a coger, no todo Es el verdad. mundo va a recibir el fruto, pero los que van a recibir el fruto, 30, 60 y 100. O sea, van a sufrir, van a vivir esa cosecha. Y esa cosecha va a ser abundante, del 30%, del 60%, del 100%. Y el que sembró lleno de lágrimas, ahora va a observar que esa siembra generosa, Genera- ¿no? Esa siembra sacrificada, va a dar mucho fruto, y ese fruto somos nosotros. El bautismo, los sacramentos, la vida eterna de los cristianos es justamente el fruto de la cruz de Jesús. El árbol de la cruz dio mucho fruto, Claro. ¿no? Bien, entonces, hasta ahí creo que ya hay un punto interesante acá como para ya quedarse un poco si es que alguien quiere razonar un poco más. A ver, si alguna persona tiene hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, no tengan problema de hacérnoslos. Bueno, después, si seguimos un poco más, a ver, léete ¿no? Los versículos que siguen, a ver, para seguir el hilo de nuestra historia. Primer versículo, entonces, ¿no? Sí, bueno, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Ahí está. Este es otro tema también súper lindo. Un mismo, o sea, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. A ver, ¿qué significa ese tema de estar todos juntos y de tener un mismo objetivo? Léete los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 para entender qué significaba este tema del objetivo. En el capítulo 1. El capítulo 1 versículo 8. Capítulo 1, versículo... Ya, habla de la ascensión de Jesucristo. Jesucristo, bueno, le dicen a Jesucristo si él ya va a instaurar el reino de Israel, ¿no? Su reinado ya lo va a instaurar ahora. Y él dice, eso le corresponde al Padre determinarlo. ¿Ya? Y después sigue. Ya, bueno, lo voy a leer desde el sitio para que Perfecto. entremos en contexto. Ujú. Dice, Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, A hasta los confines de la tierra. A ver, vuelve y repite esa parte, entonces, que esa parte justamente era el objetivo. Ya, ¿Ya? dice, ahora sí solo es del 8, dice, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ya. O sea que, si tú te pones a pensar, había un objetivo. El mismo Lucas pone, hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La venida del Espíritu Santo, ¿no? Ellos claro. volvieron a Jerusalén porque les habían prometido, Jesús les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a llegar sobre ellos, ¿no? Ujú. Y que les iba, Jesucristo en el Evangelio de San Juan también, en los capítulos donde Jesucristo habla es en la última cena, les dice, no conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu. Sí, Claro, les ¿no? dice, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu, porque Claro. si mientras no me voy yo, el Espíritu Claro, no entonces, vendrá. bueno, y Él será el maestro que les indique las cosas, que los conduzca a la verdad, y Él será el consolador, y Él será el Ujú. abogado, ¿no? El paráclito. El Paráclito, sí. Entonces, ahí Jesucristo les había prometido el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían un objetivo. Fueron a Jerusalén, se reunían, estaban unidos. A ver, vuelve nuevamente al texto del capítulo 2 de Pentecostés. Estaban unidos, dice. Claro, Reunidos. estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Ya, bueno, eso hay que entenderlo. Los profesores de Salamanca, por ejemplo, en su comentario
de los Hechos de los Apóstoles, dicen, está reunidos, no solamente hay que pensarlo como que estaban, digamos, juntos en una misma sala, que así lo estaban, sino que también estaban unidos. Y aquí ya hay un contraste con lo que sucedió en la resurrección que hemos estado viendo nosotros durante estas lecciones divinas. Que uno de los temas que Jesucristo les recriminó es que ellos se habían apartado por la tristeza, claro, por la dureza de su corazón, por su falta de fe. Se habían ido algunos, otros estaban tristes, otros estaban que no creían en nada ni en nadie, tenían ya distintas perspectivas, estaban apesadumbrados y ya no habían los ideales que tenían. Pero en cambio, cuando Cristo resucita, les despierta nuevamente el ideal cristiano. claro, ¿no? Ese ideal cristiano que es justamente el vivir unidos a Cristo para alcanzar la vida eterna, pero hay algo más, porque Jesucristo le dice, van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, se ve ya ahí el primer rasgo de la iglesia. Porque acá es una cosa importante, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado en las homilías que los sacerdotes les han predicado el domingo de Pentecostés, pero dice que el domingo de Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Es el día en el que se consolida la iglesia, es el día del bautismo de la iglesia, ¿cierto? Sí, así decía el Papa Benedicto XVI. Exacto. O es el día en el que nace la iglesia, dicen algunos, ¿no? Que Jesucristo ya había fundado la iglesia, pero la iglesia nace en Pentecostés, o sea, se muestra al mundo, se da a luz, digámoslo así, en Pentecostés. Pues cuando uno escucha, ¿no? O reza el credo largo, el niceno constantinopolitano, cuando habla de la iglesia, habla de las notas de la iglesia, dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, ¿cierto? Ajá, correcto. Bueno, una de esas notas es que la iglesia es una. Pero no que es una de entre muchas, ¿me entiendes? Claro. Sino que es una porque está unificada, está en unidad. Hay una unidad que no depende de nosotros. Es una unidad que no es porque nosotros somos amigos nomás. Porque con cuántos cristianos hay que tal vez no seamos amigos. Claro. La unidad, por ejemplo, de una diócesis, de una comunidad, de un grupo parroquial y de toda la iglesia, no es porque somos choches, pues. O sea, no es porque tal vez tengamos cosas comunes, tengamos afinidades, trabajos comunes, pero la unión en la iglesia no la da el ser humano, no la da nuestro buen corazón, nuestros buenos compromisos, nuestras buenas intenciones, la da el Espíritu Santo. Esto ya es importantísimo. O sea, la iglesia es una porque está unida. Ahora, ¿qué cosa une a la iglesia? Dijimos, es el Espíritu Santo, pero claro. ¿Cómo logra esa unidad? Si somos tan distintos, con los cristianos que viven en África, con los cristianos que viven en Medio Oriente, con los cristianos que viven en China, con los cristianos que viven en Oceanía. Claro. Somos muy distintos, con lenguas distintas. Culturas distintas. Claro, es como la Babel. La Babel del Antiguo Testamento, ¿no? De la cual se habla justamente en la fiesta de Pentecostés. Una de las lecturas es la lectura de Babel, en una de las misas. Sí. Dispersos por las lenguas, dispersos por las circunstancias de nuestra vida, la geografía, la cuestión etnológica, la cuestión racial, tantas cosas que nos dividen, que nos distinguen. Pero los cristianos somos uno en Cristo, en la fe de Jesucristo. Creemos en Cristo. Y el Espíritu Santo nos da esa fe que nos hace ser uno. Los 12 artículos del credo nos unifican. Claro. Nos hacen uno. ¿Y quién nos enseña? ¿Quién nos enseñó eso? El Espíritu Santo. La iglesia entonces tiene esa realidad, esa titularidad, ¿no? O esa característica, esa nota que es la unidad. Esa unidad justamente viene a la iglesia porque es el cuerpo místico de Cristo, porque Jesucristo la ha fundado y dijo que todos sean uno, también en el sermón sacerdotal, como tú en mí, yo en ti, ¿cierto? Que sean uno como nosotros somos uno. Bueno, esa unidad querida por Dios viene del Espíritu Santo. Ahora, pero se puede luchar contra el Espíritu Santo. Y una de las maneras de luchar contra el Espíritu Santo es luchar contra la unidad. Ah, mira, eso no sabía. Y cuando luchas contra la fe, cuando luchas contra la caridad, cuando luchas haciendo decisiones, divisiones, cismas,
ahí luchas contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que se le conoce como los pecados contra el Espíritu Santo. En algún lugar leí que los pecados contra el Espíritu Santo son prácticamente, son medio imperdonables, por así decirlo. Sí, Jesucristo dijo, esos pecados no se van a perdonar, Ujú. no se van a perdonar. Pero, bueno, no quisiera tratarlos ahora porque me parece que nos desviaríamos mucho del tema, pero Ajá. sí te puedo decir, por ejemplo, que algunos pecados contra el Espíritu Santo no es uno, son varios, Ujú. ¿sí? Pero uno de los pecados del Espíritu Santo, por ejemplo, es la pretensión de creer que te vas a salvar sin arrepentimiento. Porque como Dios es súper bueno, Claro. todos se salvan. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Mm. O también pecar contra el Espíritu Santo es pensar de que tú no te vas a salvar, porque tus pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar. ¿Me entiendes? Claro. Y después, pecado contra el Espíritu Santo es pecar contra la luz, contra la verdad, contra la luz de Cristo. Es lo de los fariseos, que veían los milagros y no querían creer. Veía que había expulsado un demonio. ¿Qué dicen los fariseos? ¿Cuál es el razonamiento de los fariseos? Este expulsa los espíritus inmundos con el poder del príncipe. O sea, oye, Claro, qué cosa más contradictoria, ¿no? claro, es verdad. Este es enemigo de los demonios porque es el hijo del príncipe de los demonios. Oye, ¿te das cuenta? Eso Sí, es sí, pecar sí. contra la luz. Sí, es verdad. Ya, entonces, esos son los pecados contra el Espíritu Santo. Hay algunos más, pero como te digo, me quedo solamente en este asunto. ¿Tenemos algún comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos envían saludos Alicia Ramírez, Jimena Rosán. Bueno, un saludo entonces para Alicia, ¿cierto? Sí, Y Alicia también Ramírez, para Eliana Eliana. Jimena Rosán, un saludo también para usted. Bernardo me hace una corrección. Bueno, es palabra de Dios cuando se habla de hechos. Bueno, si yo pues rediciendo palabra del Señor bueno, involuntariamente. no igual no estamos Sí. en un acto litúrgico, ¿cierto? Claro, Así que no te preocupes, no hay ningún problema. Estás perdonado, no es contra el Espíritu Santo. No, eso no es pecado contra el Espíritu Santo. Bien, entonces, hasta ahí creo que vamos caminando, ¿cierto? Ujú. Despacito, pero vamos andando. La unidad, estaban en unión, unidos. La resurrección de Cristo les había puesto nuevamente en camino, en orden, y ahora se resolvían a llegar, digamos, a unirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a llegar, iba a darle pues una nueva vida a la iglesia, ¿no? Ujú. O sea, la iglesia ya que venía con la alegría de la resurrección, pues ahora le va a dar la va a consolidar, ¿no? Claro. La va a hacer nueva el Espíritu Santo a la iglesia, en el sentido de que va a sacar a la luz, como decíamos antes, los frutos de la redención de Jesucristo. Eso es lo que va a hacer la iglesia, Ujú. ¿ya? Bueno, entonces, hasta allí decimos, estaban reunidos y ahora se habla del objetivo, ¿sí? Y el objetivo, o sea, no solamente estaban reunidos, estaban unidos. La unidad, dijimos, de la iglesia viene por la fe. También Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la unidad de la iglesia, dice que la unidad de la iglesia la produce la fe, la esperanza y la caridad. O sea que, ¿qué Claro. cosa nos une a nosotros? El Espíritu Santo. Ujú. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la manera concreta de unirnos? Nos une con la fe al darnos los 12 artículos. Claro. ¿Ok? O sea, los 12 artículos, quiero decir, los 12 artículos son el resultado del concilio de Nicea y Constantinopla, ¿cierto? Ya. Pero evidentemente el Espíritu Santo estuvo allí. Claro. Y esos 12 artículos del credo son justamente el resumen compactísimo de lo que es la fe católica. Claro que se puede después eso desglosar, desarrollar, digamos, extender, no todo lo que se pueda en todo lo que significa nuestra fe, pero la unidad que tenemos es en la fe. Por tanto, yo estoy unido a la iglesia si tengo la fe de la iglesia. Por eso es que si es que yo vivo una fe herética, hoy día, mira, a consecuencia de esta globalización, ¿no? Del pensamiento único, ¿cierto? Ujú. Que nos habla cosas contrarias a la fe y que dice que la iglesia vive un tipo de vida anticuado, no propio a nuestro tiempo, ¿no? Entonces que hoy día, por ejemplo, es una cosa tan anticuada que la iglesia siga profesando que, por ejemplo, que el divorcio o que el hombre no se puede divorciar. Bueno, pero lo que enseña la fe, lo que nos da unidad a nosotros como iglesia es la fe. Si tú crees una cosa distinta, nos podemos caer muy bien, ¿entiendes? Claro. Podemos ser muy amigos en lo humano, pero no tenemos la misma fe. Digamos, en este caso, si es que un fulano tiene esto, ha alterado su fe. Ya no vive en la unidad de la iglesia. Por eso es que las herejías, por eso los hermanos protestantes, con todo el respeto que ellos me merecen, digamos que yo les tengo que dar también a ellos antiguamente eran llamados herejes.
¿Por qué se les llama herejes? Porque tienen errores de fe y porque han dividido la fe, la unidad de la fe, la han dividido, se han apartado de la unidad de la iglesia, se han apartado de esta unidad que viene a partir de la fe. Bien, primera cosa, entonces, mucho se puede decir de esto, Claro. la unidad de la fe, la unidad en esperanza, ¿no? La iglesia tiene unidad en esperanza. O sea, ¿qué aspiramos nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿A qué cosa nos dirigimos? A que logremos que la iglesia sea una ONG que pueda dar alimento a todo el mundo, que pueda sanar a todos los enfermos, a que pueda albergar a todos los niños, a que pueda tener a todos los ancianos. Sí, la iglesia hace obras de caridad, pero la esperanza de la iglesia está en Jesús, es de Cristo, es solamente, o sea, es el Señor, Él es su luz. Espera en Él, espera que Dios nos conceda la vida eterna, espera gozar de Dios eternamente, espera la Jerusalén celeste, ¿no? Y la salvación de todos los hombres. Claro. Sí, perdón. Marilyn Cáceres Gómez nos dice, ¿sería correcto decir que en el Antiguo Testamento Babel, haciéndome me parece la referencia a la Torre de Babel, ellos estaban unidos con un mismo objetivo, construir hasta llegar al cielo, en la carne, entre paréntesis, y hablaban en una misma lengua? Dios los dispersó, pues sin él su fin sería la soberbia. En el Nuevo Testamento los discípulos estaban unidos en el Espíritu Santo. Dios los llenó con el objetivo de ser testigos de Él. Sí, sí, muy de acuerdo, Marilyn, un gran saludo para usted. A ver, hay un libro muy bonito del padre Julio Meinviel que se llama El progresismo cristiano. Ya. En ese libro, el padre habla acerca justamente de Babel como la última historia que la Biblia toca del mundo profano. Después de lo que pasa con Babel, ya la Biblia empieza a tocar todos los temas de la historia de la salvación. Pero Babel es el último, digámoslo así, la última historia del mundo profano. Y donde se ve justamente cómo el espíritu humano puede tener cierta unidad que no es la unidad de Dios y no es la unidad que nos da la vida eterna, pero puede tener cierta unidad que más que unidad es confabulación, ¿ya? Es una conspiración para sacar a Dios de la vida del hombre. Babel es el prototipo de la ciudad mundana. Dios no está presente, el hombre se crea a sí mismo, se hace a sí mismo, construye una ciudad para sí mismo, con ladrillos, o sea, bien edificada, Claro, sí. bien cimentada. Estamos hablando de esos hace miles de años, y ya tenían ladrillo y construían con ladrillo, imagínate. Entonces no estamos hablando de una ciudad pobre, de una ciudad no, forajida, no, estamos hablando de una ciudad bien constituida, donde hacen una torre para alcanzar al cielo, para alcanzar a Dios sin Dios. Claro. El padre Membiel dice, es justamente la ciudad mundana porque es la ciudad prototipo del gnosticismo. El gnosticismo es una corriente contraria a la fe católica que dice que el hombre puede alcanzar a Dios sin Dios, puede llegar a ser Dios sin Dios. Y eso es justamente lo que pasa con Babel. Y entonces esa ciudad soberbia que se quiere encumbrar sin Dios, que le hace caso más que a Dios al demonio, entonces Dios castiga esa ciudad con la dispersión de las lenguas y con la incapacidad, o sea, la muestra de la incapacidad del hombre de poder ahora digamos, confabularse, ¿no? Sin la mano poderosa de Dios, o haciéndose a sí mismo sin Dios. ¿Ya? Ahora, y el tema de las lenguas, sí, o sea, porque eso es una comparación que se hace, ¿no? Entre Babel, guiada por el espíritu del mundo, es una comparación en las antípodas, ¿no? Babel, que es la ciudad que se construye a sí misma, que es del hombre por sí mismo y para sí mismo, y del hombre sin Dios, y Pentecostés, que es la ciudad cristiana, lo que San Agustín le llama la ciudad de Dios, que ahora utiliza las lenguas no para la división del hombre, sino para la dispersión, en el sentido de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Claro. ¿No? Entonces ahí hay una comparación. Sí, me parece muy bueno lo que nos comenta Marilyn, y creo que eso sí viene justamente en relación con esto. A ver, yo me había quedado con el tema de la unidad de la esperanza, termino con la unidad de la caridad, porque la iglesia es una en la caridad, ¿no? O sea, el Espíritu Santo promueve la caridad cristiana para que nosotros nos aunemos, ¿no? ¿Nos aunemos a qué? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si eso no hay,
no estamos unidos. Si cada uno patea por su lado en la iglesia, no estamos unidos. Si cada uno ama otras cosas que no sean Dios, no estamos unidos. Claro. O sea, en nosotros tiene que haber una aspiración común a Dios. Todos los católicos, todos los miembros de la iglesia tenemos que aspirar, todos tenemos que aspirar a Dios. Si no aspiramos a Dios, no tenemos unidad. No tenemos unidad, ¿no? Entonces la unidad tiene un fin, y el fin es darle gloria a Dios. Y el fin es la salvación de las almas, y eso es caridad, ¿no? Entonces es buscar la caridad, y es hacer el bien concreto y determinado al prójimo. Entonces eso es lo que constituye la unidad. Estaban unidos, entonces cuando dice que estaban unidos los discípulos, en el mismo lugar, ese mismo lugar es el cenáculo, ¿no? En Jerusalén, donde se juntaban. Pero además del lugar concreto, esa unidad que tenían es justamente la unidad primigenia de la iglesia, que va a consolidarse mucho más con el Espíritu Santo, que a pesar de que después se dispersan por todo el mundo, mantienen esa unidad, porque nosotros, católicos, tenemos la misma unidad que tiene el católico de Chile, el católico de México, el católico de China, el católico de Siria. Claro. Una sola fe, un solo bautismo, una sola caridad, una sola esperanza. Es lo que nos constituye a nosotros como católicos. Claro, y esto, bueno, un poco también que nos pone a reflexionar sobre los hermanos protestantes, ¿no? Justo aquí, Martín Milón nos dice: buenas noches, padre. ¿Puede haber salvación estando fuera de la Iglesia Católica? Eso es una pregunta que muchas personas se suelen hacer. Y bueno, Bernardo Aguilera nos dice: saludos y bendiciones. Que todos seamos uno en el Señor. Gracias por la enseñanza. Bien, bendiciones para todos ustedes. Para contestarle a Martín, mire, evidentemente Dios puede extraordinariamente dar la salvación a quien quiere. Él no tiene las manos atadas en nada. Pero la manera ordinaria por la cual se obtiene la salvación, evidentemente, es por los sacramentos de la Iglesia Católica. Y aún así, de manera extraordinaria, nos dice la doctrina católica que los que se salvan por Cristo y por la Iglesia, porque la Iglesia es el instrumento de Cristo. Así, o sea que aún extraordinariamente, aunque no sea ordinariamente, aún extraordinariamente, si alguna persona se salva por la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de Cristo y es el instrumento de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Ya? Entonces, bien, hasta ahí reunidos entonces con un solo objetivo. El objetivo es el Espíritu Santo, ¿cierto? La llegada del Espíritu Santo. Bueno, seguimos entonces, adelantamos un poco más. Sí, dice: de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Bueno, ahora ya pasamos a otros elementos que nos deja ver el texto sagrado, ¿no? Uh-huh. Son los signos, son las cosas que se muestran. Recuerda siempre de que estas cosas nos manifiestan muchas cosas internas, cosas que son mucho más trascendentes. Uh-huh, claro. Ruido de viento, de ráfaga, fuego, ¿cierto? Son elementos que se nos manifiestan. Bueno, vamos a ver entonces algunos elementos que nos ayuden a entender esto. Primera cosa, esto es una común sentencia, ¿no? de los comentadores bíblicos. También el Papa San Juan Pablo II la dice. Esto que nos presenta Pentecostés, o sea, esta escena que nos deja ver Pentecostés en esa habitación, es una teofanía. ¿Qué significa la palabra teofanía? Es una manifestación de Dios. Claro. ¿Ya? Así como ¿qué? Así como el bautismo de Jesús, así como la transfiguración, así como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés en el Sinaí, así como en la zarza ardiendo también Moisés, ¿cierto? Uh-huh. Así como Dios, por ejemplo, que se le aparece a Abraham y que le dice, ¿no?, que va a ser padre de pueblos y que le hace hacer ¿cómo se llama?, el sacrificio. Bueno, teofanía, o sea, es una manifestación. Dios se muestra. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y la Epifanía no es algo similar? La Epifanía es una cosa parecida. La Epifanía es justamente eso, manifestación. Uh-huh. Pero el término teofanía es manifestación de Dios. O sea, claro que también hay en la Epifanía, en el misterio de la Epifanía, ¿no?, los magos de Oriente, sí, claro, se manifiesta también la realidad divina de Jesucristo. Claro. Pero el término teofanía es que Dios se manifiesta, Dios se muestra, Dios se deja ver, Dios se deja conocer, de alguna manera se deja conocer. ¿Ya?
Entonces, quiero que vayamos a algunos textos que nos van a ayudar a entender lo que es la teofanía. Ya. Primero, fíjate en Éxodo 19, 18, creo que lo marcaste. A ver, sí. Éxodo 19, 18. Sí, Éxodo 19, 18. Tal vez, a ver, un poquito antes, tal vez, a ver si... Ah, sí, la teofanía. 16 en realidad. Sí, sí. A ver, Dice, el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. ya, Una de- vamos a dar, perdón, el Sí, contexto. sí, sí. Recuerden que está Moisés con el pueblo judío y Moisés sube al monte Sinaí, que es de donde sacó las tablas de la ley. Ujú. Entonces ahí en el monte Sinaí se manifiesta Dios, ¿no? Con su poder, con su gloria. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Sí? Ahora Ok. sí. Ya dice, una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Vamos de vuelta. Todo el monte Sinaí Humeaba. humeaba. A ver, sigue un poquito más. Porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Ajá. ¿Ok? Ya ves aquí una manifestación. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios se manifiesta? Se manifiesta en el fuego. En el fuego. ¿Ya? Se manifiesta en el fuego. Ahora, busca en el Génesis. Ahora esta cita, no tengo la Sagrada Escritura yo acá a mano. Pero la cita de Génesis, donde se habla de la creación, y dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Vamos a ver. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, en el versículo 2. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y míralo cómo traduce, ¿no? Porque hay textos que traducen, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Cómo lo tienes traducido tú? A ver. Bueno, acá dice, la tierra caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ahí está. Unas traducciones dicen un espíritu, Espíritu. o el Espíritu de Dios. Otros dicen un viento de Dios. Porque resulta que estas palabras con las que traducimos, en realidad en hebreo, todas significan ruá. Ruá significa viento, significa espíritu. ¿Ok? Ujú. De ahí el griego también tiene un poco de parecido, neuma, ¿ya? También viene justamente de espíritu, pero también viene de viento, de aire. ¿Ya? Entonces es interesante porque Sí. las palabras se pueden convalidar. O sea, para nosotros son cosas distintas, pero para estos textos se pueden decir viento o espíritu. Ujú. Entonces, si vamos nuevamente al texto, ¿cierto? De Hechos. los hechos, ¿sí? Entonces ahora vamos a utilizar el otro término, a ver cómo se convalida. Dice, de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Ajá. Vino del cielo, se sintió un ruido muy fuerte Ujú. y vino una ráfaga de viento, pero se puede entender también como el espíritu. Claro. ¿Te das cuenta? Porque en sus orígenes el término, aunque es escrito en griego, Ujú. ¿no? El término neuma, sin embargo, si vamos a los orígenes del término neuma en hebreo, el término neuma también es espíritu. Por tanto, ya te está hablando explícitamente de un viento, De un viento. que es el espíritu. El espíritu, claro. O más bien así, que el viento te deja ver que ahí está el espíritu de Dios. Claro. Porque además en el Génesis te dicen el viento de Dios o el espíritu de Dios, ¿cierto? Ujú. Bueno, acá te hablan del viento, la ráfaga de viento, o sea que la manifestación del espíritu. ¿Ya? Entonces está bueno porque te permite abrir un poco más el panorama, ¿no? Claro, claro. Jesucristo también nos ha hablado del viento. Dice cuando habla del espíritu, en el Evangelio de San Juan, ¿sí? A ver, voy a tratar de ponerlo yo. Ya, dice así. A ver, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando está hablando con Nicodemo,
dice Jesucristo, ¿no? Le había hablado, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo nacer yo siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Claro. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Ya? Entonces, y no pueden, después, yo te digo que en verdad, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ya hay que entender al Espíritu Santo y qué sé yo, ¿no? Claro. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Ahora, con varida, el espíritu sopla donde quiere. Y Sí, tú oyes claro. su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Sí, el espíritu. espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, claro. viento y espíritu están las dos cosas unidas. Porque el viento, entonces, es parte de la teofanía. El viento es una manifestación de Dios. Claro. ¿Pero de qué? Del Espíritu Del de Espíritu Dios. de Dios. ¿Ya? Entonces, de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí, a ver, busca en 2 Samuel 22:11. Esa la tengo marcada. No. Sí, creo que está aquí. A ver, fíjate si está ahí. Acá creo que está en Samuel. Así acá. A ver, 2 Samuel 22:11. Bueno, voy a leer desde el 10 para que se entienda también el contexto. Inclinó los cielos y bajó, con espeso nublado a sus pies. Volaba a lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. Ajá. ¿Te das cuenta? Claro. Ya, está hablando de una manifestación de Dios. Dios se manifiesta, entonces, sostenido, dice, en un querubín y con las alas del viento, o sea, el espíritu de Dios. Por eso esto del Pentecostés es una manifestación. El Espíritu Santo se manifiesta como viento. El viento es justamente un elemento, un signo de la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Claro. Bíblicamente hablando. Bien, ahora después habla del fuego, ¿cierto? Es un elemento, entonces es el viento, otro elemento es el fuego. El fuego. ¿Sí? Bien, a ver, veamos algunas cosas que nos hablen del fuego. Por ejemplo, la escena de la zarza ardiendo de Éxodo 3:2. ¿Ya? Ahí es cuando Dios le dice el nombre propio a Moisés. ¿Ya? Éxodo 3:2. Moisés ve una zarza que estaba ardiendo y que no se apagaba, que no se consumía. 3:2 dice: Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, Bien. en medio de una zarza. Ya, ¿te das cuenta? Si se aparece Dios, significa que es una teofanía. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo se aparece Dios? En el En fuego, fuego. ardiendo. ¿Sí? Sí, claro. Ya. Entonces te das cuenta, ¿no? Cuando se dice Pentecostés, pues, son claves para interpretarlo, ¿no? Para entender esta situación. Porque uno dice, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Por qué fuego? ¿Y por qué todo este tema de Pentecostés? Bueno, hay que ir entendiendo, ¿no? Como decíamos antes. El fuego, perdón, el viento, que es manifestación de la presencia del Espíritu Santo. El fuego, que es manifestación de la presencia del Espíritu Santo, que es Dios, de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir además del fuego? El fuego consume, en el Antiguo Testamento, consumía las ofrendas. Claro. De los sacrificios, ¿no? Ajá. A ver, léete Hebreos del Nuevo Testamento ya, ¿no? Hebreos 12:29. Allí tenemos un dato, por ejemplo, acerca del fuego que consume la ofrenda. ¿Quién está por acá? Hebreos. Acá, más. A ver, fíjate. Primero de Juan, antes. Después. Por ahí tiene que estar. Acá, Hebreos, exactamente. Hebreos 12:29. Acá 27, 29. Pues nuestro Dios es fuego devorador. ¿Te das cuenta? Sí, claro. O sea que el fuego es presencia, es la manifestación de Dios. Y cuando las ofrendas quemaban, ¿cierto? Era justamente purificada la ofrenda, ¿no? En el fuego de Dios. El altar siempre tenía fuego, que era justamente signo de la presencia de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, como viento, como fuego, es manifestación clara de la presencia de Dios. Claro. Dios ha venido sobre estos hombres, a estos hombres que han sido discípulos de Jesús, los va a convertir en sus testigos. Y para ser sus testigos, viene el Espíritu Santo a modo de fuego
a purificarlos, ¿no? También podemos tocar, por ejemplo, el tema de Isaías, me parece, cuando en esa visión le dice el ángel a Isaías, tienes que ir a hablar, ¿no?, de mí, pero yo no sé hablar, no te preocupes. Entonces toma carbón, ¿no?, del incensario, y le mete el carbón en la boca, ha quedado tu boca purificada por el fuego, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Entonces es el fuego de Dios el que purifica, el que transforma, el que, ¿no? Ya. Claro. Pero una consulta, bueno, de hecho los textos no son muy claros en este tema, pero ¿quiénes estaban presentes en el momento de la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Ya, se entiende que estaban los apóstoles, porque un poco antes, a ver, vuelve nuevamente al texto, un poco antes se dice quiénes estaban. Antes de Pentecostés, por ahí habla de los apóstoles. Un poco antes, me parece, dice el nombre de los apóstoles. ¿Quiénes estaban? Estaban los 11 y estaba también María. A ver, un poquito más acá. El grupo de los apóstoles. A ver, léete eso. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, allí se puede ver perfectamente que estaban los 11 apóstoles, estaba María Santísima, que perseveraban con ellos en la oración, ahí estaban también los parientes de Jesucristo, otros discípulos más, ¿no? Probablemente los discípulos de Maús también. Posiblemente sí, la comunidad, primera comunidad cristiana, ¿no? Claro, preguntaba esto porque a veces he visto algunos cuadros donde solo, bueno, de hecho aparece siempre la Virgen y aparecen en algunos 11 discípulos, otros 12, otros 13, otros una multitud enorme, entonces por eso me entraba un poco. En alguna he visto que también aparece María y María Magdalena, claro, aparentemente, ¿no? Claro, igual acá, por ejemplo, se configura la iglesia, es muy interesante porque estos textos ayudan mucho a entender la configuración de la iglesia. Porque en la iglesia están los apóstoles. Si no están los apóstoles, no está configurada la iglesia. Eso es importantísimo. ¿Ves? Por otra nota de la iglesia es apostólica. Claro. Lucas nos va a mostrar, ¿ves? Cuando el credo dice, credo de la iglesia que es una santa católica, apostólica. Eso está en los evangelios. Eso está en la Sagrada Escritura. Estaban otros discípulos, está bien. Estaba la Virgen María también, que de todo especial discípulo impecable de Jesucristo, la madre de Jesús. Pero estaban también los apóstoles, y estos apóstoles están nombrados, están con sus nombres, claro. Y son los que han estado con Jesucristo en la vida pública de Jesucristo, en la vida, ¿no?, en el ministerio público de Jesucristo. Son ahora los que van a recibir el Espíritu Santo y son los que van a predicar, en principio, digamos, de manera prioritaria, son los que van a predicar el Evangelio, ¿no? Bien, entonces es eso. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ya, nos quedan 2 minutos. Bueno, entonces, a todos... queridos amigos, entonces ha sido un alcance solamente, no hemos todavía entrado al tema de lo que el Espíritu Santo hace, ¿cierto? ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo se tocó a los apóstoles con las lenguas de fuego, ellos cambiaron, entonces ellos se acrisolaron, se purificaron, es como que el Espíritu Santo justamente les da la fuerza para poder predicar el Evangelio, y hasta las lenguas, ¿no?, las distintas lenguas que empiezan a hablar y que los que venían del extranjero empiezan a entender, son las lenguas propias de esos lugares. Esas cosas evidentemente no las hemos podido ver porque hay mucho todavía, por mucho pan por rebanar aquí, ¿no? Sí, así que bueno, entonces hasta ahí al menos nuestro alcance de nuestra lección divina. Queremos preguntarles, a ver, a ustedes, si es que desean, que sigamos con las lecciones divinas, porque nosotros habíamos pensado hacerlas solamente hasta el tiempo de Pascua, y bueno, hemos terminado con esta más de Pentecostés, pero pensábamos ya dejar las lecciones divinas. Claro, para iniciar otro proyecto en realidad. Claro, para hacer otros proyectos para ustedes también, pero depende de ustedes. Si es que quieren que sigamos con las lecciones divinas, por favor, a ver, dennos sus comentarios, estamos esperando sus comentarios a todos ustedes. Vamos a poner después de esta... digamos, como parte de las anotaciones de esta lección, vamos a poner la encuesta, si es que quieres lecciones divinas, o si quieres que todavía, o que prescindamos de ellas, a ver cuántas personas más o menos quieren
En base a eso podremos seguir haciéndolas o ya cortaremos y haremos otro tipo de proyecto de apostolado para con todos ustedes. Muy bien, tengan muy buenas noches, Dios los bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.